Continuamos intentando esclarecer el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Seguimos intentando responder la pregunta de quién es bautizado en o con el Espíritu Santo. Se seguirá estudiando qué tan importante es la fe para el bautismo en el Espíritu Santo. También si es importante o no el acto de bautizarse. Vamos a analizar y estudiar a grandes rasgos todo lo referente con ese bautismo en el Espíritu Santo para así intentar dar respuesta a esta pregunta. Y la hipótesis que tenemos en esta ocasión es la siguiente. La hipótesis dice que es bautizado en o con el Espíritu Santo el que no cree, es bautizado con conciencia y en el futuro cree. Como podemos observar, en este caso, para esta hipótesis se está hablando de una persona consciente, se está hablando de una persona que puede creer. Puede ser un niño que ya tiene conciencia, también puede ser un joven porque ya puede creer, y también puede ser un adulto o una persona mayor porque todos ya pueden creer. Y entonces esta hipótesis está hablando de una persona que ya puede creer. Está hablando de un bautismo en el Espíritu Santo, como lo menciona la hipótesis, en el que antes de ser bautizada la persona con conciencia, la persona no cree. Pero tómese en cuenta, como se repite, que la persona ya puede creer, pero no cree. Es decir, conscientemente rechaza a Jesús, rechaza creer. Pero aún así la persona está siendo bautizada sin fe. Lo que está diciendo la hipótesis es que es bautizada una persona que no tiene fe. Es decir, antes del bautismo la persona no cree y tampoco cree en el acto del bautismo, tampoco cree al estarse llevando a cabo el acto del bautismo. La persona, dice la hipótesis, que no cree. Pero dice también la hipótesis que si bien no cree antes de bautizarse ni durante ese acto del bautismo, en el futuro cree. Entonces eso es lo que nos está diciendo la hipótesis, que la persona al bautizarse no cree, pero después en el futuro llega a creer. Dice la hipótesis que esa persona es bautizada en el Espíritu Santo. Vamos a estar analizando y estudiando si esto que dice la hipótesis es veraz, es cierto o es falso, o bien qué tan cierto o qué tan falso es lo que dice esta hipótesis, puesto que es muy importante que el bautismo en el Espíritu Santo se esté efectuando o esté ocurriendo de la manera o de la forma adecuada. Además, es importante mencionar que para esta hipótesis se supondrá que bautizar a una persona sin fe es válido. Esa es la suposición que se tendrá para esta hipótesis, para llevar a cabo este análisis y estudio, puesto que la hipótesis está diciendo
que es bautizada una persona sin fe. Entonces vamos a hacer esa suposición para esta hipótesis de que es válido bautizar a una persona sin fe. Y como siempre, el análisis y el estudio de la hipótesis se llevará a cabo de frente a la palabra de Dios. Se llevará a cabo este estudio y análisis de frente a las Sagradas Escrituras. Acompáñanos a continuación con el análisis y el estudio. Primeramente, vamos nuevamente a ver lo que dice la hipótesis. La hipótesis está diciendo que es bautizado en el Espíritu Santo. El que no cree es bautizado con conciencia y en el futuro cree. Lo que podemos ver como principio es lo que ya habíamos mencionado, de que la persona es bautizada sin fe y después en el futuro la persona cree, y se va a tomar en cuenta que se puede bautizar a una persona sin fe, es decir, que eso es válido. Eso es lo que a grandes rasgos está diciendo la hipótesis, como ya se había mencionado, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos para eso a Juan capítulo 7 del 38 al 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Lo que podemos ver en la palabra de Dios es que se está hablando de las personas que iban a recibir el Espíritu Santo, y está diciendo quiénes eran los que iban a recibir el Espíritu Santo. Dice que los que creyeran en él. En el versículo 39 dice: esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Y podemos ver cómo en la hipótesis se habla acerca de creer. La hipótesis, si bien al momento y antes del bautismo la persona, dice la hipótesis, que no cree, también menciona al final la hipótesis que la persona debe creer. Entonces podemos observar que sí podría estar esta hipótesis en este comienzo, podría estar cumpliendo con ese recibir del Espíritu Santo. Y también debemos tomar en cuenta que se está suponiendo para esta hipótesis que bautizar a una persona sin fe es válido. Entonces, de ser así, ese recibir del Espíritu Santo sí podría estar ocurriendo, puesto que la hipótesis está diciendo que en el futuro la persona debe creer. Ya en Pentecostés, en la palabra de Dios se habla acerca de que los apóstoles y los demás discípulos estaban recibiendo el Espíritu Santo, estaban siendo llenados del Espíritu Santo,
Y vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice así: se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, de la cual se había hablado, de la cual Jesús había hablado, los apóstoles y discípulos salen a predicar el Evangelio, salen a predicar la buena nueva de Jesús, de su resurrección, de su vida. En sí salen a predicar el Evangelio, y hay una parte en la predicación, hay una parte en ese recorrido de hablar de Jesús, del Evangelio, donde Felipe se encuentra con un eunuco y comienza a predicarle, comienza a hablarle de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que ocurre en Hechos capítulo 8 del 36 al 38. Dice así: siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe: si crees de todo corazón, es posible. Respondió él: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que el eunuco fue bautizado por Felipe después de haber creído, porque el mismo eunuco le pregunta a Felipe qué impide para que él sea bautizado, a lo que Felipe contesta: si crees de todo corazón, es posible. Y entonces el eunuco afirma que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y posteriormente Felipe le bautiza. Podemos observar que, de acuerdo a lo que dice la hipótesis, la persona no podría ser bautizada, puesto que la hipótesis está diciendo: el que no cree es bautizado. Como principio, tomando en cuenta la palabra de Dios, no podría ser bautizada esta persona tomándose literal lo que dice la palabra de Dios. Pero en este caso hay que recordar que hay una suposición para este análisis y estudio, donde se está diciendo que bautizar a una persona sin fe es válido, es decir, que la persona, aunque no tenga fe, puede ser bautizada, el acto puede ser realizado. Nada más se tiene que hacer notar esto. Posteriormente, en la palabra de Dios, después de haber creído, Felipe le bautiza, como ya se había mencionado. Aquí el detalle es que para la hipótesis la persona es bautizada sin creer. Ya habíamos visto que hay esa suposición de que bautizar a una persona sin fe es válido, y tomando en cuenta esto, y tomando en cuenta que la hipótesis dice que en el futuro la persona debe creer, entonces podría estarse efectuando ese bautismo en el Espíritu Santo, puesto que habla
la hipótesis de ser bautizado, si bien no se cree, pero dice que en el futuro se cree. Entonces se estaría cumpliendo, podría estarse cumpliendo con ese bautismo en el Espíritu Santo, aunque también es de notar que podría estarse cumpliendo en el caso de que la suposición que se está haciendo sea de acuerdo a la palabra de Dios. En ese caso se está tomando como válida. En ese caso podría estarse cumpliendo, nada más que en un orden cronológico diferente. En el caso de la palabra de Dios, el eunuco estaba creyendo y posteriormente fue bautizado, y en el caso de la hipótesis, primero es bautizado y después la persona cree. Entonces, de ser así, y como se repite tomando en cuenta la suposición de que es válido bautizar a una persona sin fe, sí podría estarse cumpliendo con la palabra de Dios. Continuamos con lo que dice en Hechos. Ahora vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 10 del 44 al 48. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Lo que estaba ocurriendo en Hechos era que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, y había un asombro por parte de Pedro y por parte de los demás discípulos al ver que esto estaba ocurriendo. Y es de notar que el Espíritu Santo estaba cayendo, estaba siendo derramado en los gentiles mientras Pedro estaba predicando la palabra de Dios. Entonces los gentiles estaban creyendo y estaban recibiendo el Espíritu Santo. Posteriormente, después de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, Pedro les manda bautizar. Nuevamente es un caso muy parecido al eunuco, donde las personas, en este caso los gentiles, están creyendo, reciben el Espíritu Santo y posteriormente se les manda bautizar. Y en la hipótesis se está hablando de que la persona es bautizada, y tomando en cuenta que bautizar a una persona sin fe, tomando en cuenta esta suposición, y que la hipótesis dice que en el futuro la persona debe creer, entonces sí podría estarse cumpliendo con la palabra de Dios, puesto que, como ya se había dicho, para el caso del eunuco, del bautismo del eunuco, en ese caso es muy parecido, y podría estar ocurriendo lo mismo, de que la persona en la hipótesis puede estar siendo bautizada sin fe, y tomando en cuenta esa suposición de que esto es válido, la hipótesis está diciendo que también la persona debe creer. Entonces, al creer se podría estar cumpliendo lo que pasó en Hechos capítulo 10 del 44 al 48, lo que pasó con los gentiles, de que estaban
recibiendo el Espíritu Santo al escuchar la palabra de Dios. Eso también podría ocurrir en la hipótesis porque dice que en el futuro la persona debe creer. Entonces, al ser así, la persona puede escuchar la palabra de Dios y la persona en el futuro puede creer, y ese recibir del Espíritu Santo puede ocurrir, y entonces el bautismo en el Espíritu Santo sí podría estar ocurriendo. Para esta hipótesis se repite tomando en cuenta la suposición de que bautizar a una persona sin fe es válido, y como ya se había mencionado, para el caso del eunuco, en este caso también podría ser igual, de que las cosas pudieran estar ocurriendo en un orden cronológico invertido. La persona en la hipótesis podría estar siendo bautizada en el Espíritu Santo, primero llevándose a cabo el ser bautizado, el acto del bautismo, y posteriormente creer. Y en la palabra de Dios está ocurriendo que las personas primero reciben el Espíritu Santo, las personas primero creen y posteriormente son bautizados. Aquí nada más se hace esta reflexión de que el orden cronológico en la hipótesis, como ya se había mencionado, puede ser diferente, pero sí podría estarse cumpliendo con el bautismo en el Espíritu Santo. Posteriormente, Pedro les cuenta a los demás lo que ocurrió con los gentiles, de que también ellos habían recibido el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 11 del 15 al 17. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como sucedió al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Aquí es de notar lo que dice Pedro, que los gentiles, por haber creído en el Señor Jesucristo, se les estaba concediendo el mismo don que a ellos. Es decir, lo que había ocurrido en Pentecostés, de que ellos habían recibido el Espíritu Santo por haber creído, también estaba ocurriendo con los gentiles por haber creído. Y podemos ver, ahora vamos a la hipótesis. En la hipótesis esto podría estarse cumpliendo, puesto que, como ya habíamos mencionado, la hipótesis sí toma en cuenta que la persona debe creer. Dice la hipótesis que en el futuro debe creer. Entonces, ese recibir del Espíritu Santo sí podría estar ocurriendo. La promesa sí podría estar ocurriendo y podría estar cumpliéndose en esta persona, de acuerdo a lo que dice la hipótesis, puesto que la persona sí debe creer. Nada más, nuevamente se repite, tomando en cuenta que bautizar a una persona sin fe es válido. Tomando en cuenta esto, el bautismo en el Espíritu Santo sí podría estar ocurriendo. Continuamos con lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios habla de que hay un mandato de bautizar a todas las gentes, y esto podría estarse cumpliendo en la hipótesis,
puesto que la hipótesis toma en cuenta que la persona debe bautizarse. Si bien la hipótesis está hablando de que al bautizarse, antes de bautizarse, la persona no cree, se podría estar cumpliendo con ese mandato de bautizar a todas las gentes. Pero sobre todo también podría estarse cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, puesto que también se debe tomar en cuenta lo que dice Marcos capítulo 16 del 15 al 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Entonces es donde la hipótesis se muestra cercana a la palabra de Dios, puesto que podría estar cumpliendo no solo con lo que dice Mateo capítulo 28 del 19 al 20, sino que también podría estar cumpliendo con lo que dice Marcos capítulo 16 del 15 al 16, puesto que la hipótesis habla de que la persona debe bautizarse, pero también habla de que la persona debe creer. Aquí nuevamente, como detalle, se tiene que tomar en cuenta que en Marcos está diciendo el orden cronológico, si se puede tomar así, de cómo podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo, y dice que el que crea y sea bautizado. En el caso de la hipótesis, según lo dice el orden cronológico, podría estar ocurriendo de la siguiente manera: que es bautizado y después cree. Entonces el orden cronológico, como ya lo habíamos mencionado antes, podría estar ocurriendo a la inversa. Primero se es bautizado, primero ocurre ese acto y después la persona cree y recibe el Espíritu Santo, y tomando en cuenta la suposición de que bautizar a una persona sin fe es válido, podría estarse cumpliendo con lo que dice Mateo y con lo que dice Marcos. Entonces vamos a explicar lo que podría estar ocurriendo en la hipótesis y cómo podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo. Como principio, la hipótesis está diciendo que la persona es bautizada sin fe. En este caso podría estarse cumpliendo con una parte del bautismo en el Espíritu Santo al estarse llevando a cabo ese acto del bautismo, pero hay que tomar en cuenta que la persona aún no cree, y en la palabra de Dios está diciendo que el que crea y sea bautizado. Entonces creer es necesario, y esta hipótesis nos está diciendo que en el futuro debe creer. Entonces en el futuro podría estarse completando o podría estarse efectuando ese bautismo en el Espíritu Santo. De esta manera es como podría estar ocurriendo el bautismo en el Espíritu Santo. De esta manera es como la persona podría estar siendo bautizada en el Espíritu Santo. Como ya se mencionó, puede ser que cuando se bautizó sin fe no ocurrió ese bautismo en el Espíritu Santo, no se efectuó, o ocurrió una parte de ese bautismo en el Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es cuando la persona cree. Cuando la persona cree, entonces podría estarse efectuando ese bautismo en el Espíritu Santo, o podría estarse completando.
continuamos. Ahora vamos a una de las cartas de Pablo. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3 del 26 al 27. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Eso es lo que está diciendo en Gálatas, y podemos ver que está hablando acerca de la fe. Dice que por la fe en Cristo todos sois hijos de Dios, y esto podría estarse cumpliendo en la hipótesis, porque la hipótesis habla acerca de creer. La hipótesis está diciendo que la persona debe creer. Entonces podría estar ocurriendo esto: la persona pasaría a ser hijo de Dios por la fe cuando la persona en el futuro crea. Y también podría estar cumpliendo con lo que dice en el versículo 27. Dice que los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y también podría estarse cumpliendo esto en la hipótesis, puesto que dice que es bautizada la persona. Entonces la hipótesis está tomando en cuenta el bautismo, el acto del bautismo, y también está tomando en cuenta que la persona debe creer, y es algo de lo que está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por la fe sois hijos de Dios, y dice que los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido en Cristo. Entonces esto podría estarse cumpliendo también en lo que dice la hipótesis, tomando en cuenta la suposición de que bautizar a una persona sin fe es válido. Sí podría estarse cumpliendo con lo que dice las Sagradas Escrituras, y podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que hemos estado observando es que si hay una cercanía en lo que dice la hipótesis respecto de la palabra de Dios. Es decir, si hay certeza, se demuestra que la hipótesis sí va por un camino correcto, nada más tomando en cuenta la suposición. Si se toma en cuenta la suposición de que bautizar a una persona sin fe es válido, como en este caso, entonces la hipótesis sí muestra que va por un camino de certeza, porque va consistente con la palabra de Dios. Ya en otra carta, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo habla de que hay una sepultura en el bautismo, y también habla de que por la fe hay una resurrección. Vamos a ver lo que dice en Colosenses capítulo 2 versículos del 12 al 13. Dice: sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él, y nos perdonó todos nuestros delitos. Y curiosamente, también esto podría estarse cumpliendo en la hipótesis, puesto que en la hipótesis dice que el que es bautizado con conciencia, entonces podría estarse cumpliendo con la sepultura de la cual se habla en Colosenses en el versículo 12, cuando dice sepultados con él en el bautismo. Eso también podría estarse cumpliendo en la hipótesis, tomando en cuenta la suposición de que es válido bautizar sin fe. Esto podría estarse cumpliendo, pero también podría estarse cumpliendo
con lo que habla la palabra de Dios acerca de la fe, cuando dice que con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios. Podría estarse cumpliendo en la hipótesis, porque la hipótesis dice que en el futuro la persona debe creer. Entonces, de acuerdo a lo que dice la hipótesis, la persona podría estar siendo sepultada en el bautismo, porque habla en la hipótesis de que la persona sí es bautizada, pero también podría estar ocurriendo esa resurrección por la fe, puesto que en la hipótesis dice que en el futuro la persona debe creer. Entonces está ocurriendo ese acto del bautismo y está ocurriendo en la hipótesis también esa resurrección de la que habla la palabra de Dios por medio de la fe, porque dice en la hipótesis que sí debe creer. Y se repite, se debe tomar en cuenta que esto es en el caso de que bautizar a una persona sin fe sea válido, como en esta hipótesis se está suponiendo. Entonces, conforme vamos recorriendo la palabra de Dios, si hemos seguido observando la cercanía que tiene esta hipótesis con la palabra de Dios, como ya se decía anteriormente. Ahora vamos a ver si esto sigue ocurriendo, si es que la hipótesis sigue mostrando esa consistencia con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que la fe es muy necesaria. Dice en el versículo 8: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Con ello está diciendo que la fe es muy importante, y también la hipótesis podría estar cumpliendo con lo que dice en Efesios, porque en la hipótesis también se está tomando en cuenta la fe, también está tomando en cuenta la hipótesis que la persona debe creer, porque dice que en el futuro así debe suceder, y para eso la hipótesis a ello llama el bautismo en el Espíritu Santo, donde la persona es bautizada con conciencia, aunque no tiene fe, dice que en el futuro debe creer. Y en este caso, cuando la persona cree, ahí es cuando podría estarse cumpliendo con lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, porque la persona en el futuro está creyendo y podría estar siendo salvada por esa gracia. Entonces podemos ver que la hipótesis sigue mostrando esa cercanía con la palabra de Dios. Y en esa misma carta ahora vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 1 del 13 al 14, para ver si esta hipótesis sigue siendo consistente o no con la palabra de Dios. Dice en Efesios capítulo 1 del 13 al 14: en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Entonces, como ya se veía anteriormente, la fe es muy importante, y es lo que está diciendo en Efesios. Dice que
tras haber oído la palabra de verdad, es decir, tras haber escuchado ese evangelio, el evangelio de salvación, y habiendo creído, aquí es muy importante que dice habiendo creído, se es sellado. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que habiendo creído se es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a ver qué dice la hipótesis. Y en la hipótesis podemos ver que dice que en el futuro la persona debe creer. Y entonces con eso podríamos decir que ese sello del cual se habla en Efesios sí podría estar ocurriendo en la persona. La persona sí podría estar siendo sellada con el Espíritu Santo, puesto que dice en la hipótesis que en el futuro debe creer. Cuando la persona en el futuro cree de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la persona podría estar siendo sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, con ello y tomando en cuenta lo que dice la hipótesis de que la persona es bautizada sin creer, pero en el futuro debe creer, entonces sí podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo, puesto que se está cumpliendo, como ya se había mencionado, con ese acto del bautismo, pero también sin dejar a un lado la fe. Y ya lo podemos ver aquí, que sí podría cumplirse en la hipótesis, sí podría estarse cumpliendo con lo que dice acerca de ser sellado. Y esto, como ya se había mencionado, es o podría estar ocurriendo cuando la persona llega a creer. Entonces, recapitulando, el bautismo en el Espíritu Santo podría estar ocurriendo tomándose en cuenta que la suposición es válida, de la cual ya se había hablado, de que bautizar a una persona sin fe es válido. De ser así, como se está suponiendo, entonces sí estaría ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo. Cuando la persona está bautizada con conciencia sin fe, podría estar ocurriendo bien una parte de ese bautismo en el Espíritu Santo, o podría también no estar ocurriendo nada. Pero cuando la persona cree en el futuro, entonces estaría ocurriendo ese sello del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo podría estar siendo completado o bien podría estar siendo efectuado. Entonces, con esto se concluye de que sí podría estarse cumpliendo con la palabra de Dios y sí podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo. Con esto llegamos al fin del análisis y el estudio. Ahora pasaremos a la postura y reflexiones finales. La hipótesis muestra cercanía con la palabra de Dios porque plantea un bautismo en el Espíritu Santo en el que se bautiza a la persona sin fe, pero también toma en cuenta la fe como esencial en el futuro para el bautismo en el Espíritu Santo. Y la siguiente es que en el caso de que sea válido bautizar a una persona sin fe, como lo supone la hipótesis, en el futuro al creer se estaría recibiendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, al ocurrir esto, sí podría estarse efectuando el bautismo en el Espíritu Santo, o bien se podría estar
completando el bautismo en el Espíritu Santo. Así llegamos al final de la postura y reflexiones, y así se concluye con el análisis y el estudio. Muchas gracias y hasta la próxima.